capítulo 5. Dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Padre, tú que eres grande, tú eres misericordioso, tú eres eterno, tú eres, Señor, incomparable, omnipotente, omnisciente, omnipresente, Señor. Señor, esta mañana estamos aquí, todos juntos pidiéndote perdón, Señor. Perdónanos, Señor, por todas nuestras faltas, nuestras fallas, Señor. Perdónanos, Señor, porque tú conoces todos los rincones de nuestro corazón, Señor. Y, Señor, esta mañana venimos delante de ti, Señor, pidiéndote de abrir nuestros corazones, Señor, para recibir lo que tú quieres enseñarnos esta mañana, Señor. Enséñanos, Señor, tu misericordia. Enséñanos, Señor, a imitarte, Señor, a aplicar lo que tú nos enseñas, Señor, no solamente a escuchar. Y, Señor, que todo esto, Señor, sea para tu gloria. Amén. Esta mañana seguimos con este sermón. El sermón, digamos, más conocido entre los cristianos, el sermón que, digamos, podemos decir que jamás se haya predicado, ¿no? El sermón más conocido que jamás se haya predicado. Y en este sermón es Jesús que habla, y hemos empezado a ver los primeros versículos. Hemos visto que Jesús, ¿no?, está ahí en el monte, mucha gente lo siguió, y mucha gente, siguiendo a Jesús, ¿no?, pensaba que él era ese Mesías que iba a liberarlo del Imperio Romano, ¿no? Pero vemos que Jesús empieza a enseñar algo que es, digamos, se dice en español, revolucionario y controverso a lo que ellos esperaban. Porque ellos pensaban que sí, iba a librar al pueblo de Israel del dominio de Roma, ¿no? Pero no. Jesús empieza a enseñar cosas espirituales sobre el reino de los cielos. De hecho, hemos visto en los capítulos atrás de Mateo que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, ¿no? Decía: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Y también Jesús
predicaba esto. Y aquí, en este sermón, en la primera parte, vemos que Jesús enseña cuáles son las características y las virtudes de los ciudadanos del reino de los cielos. Y el reino de los cielos, hemos visto, está aquí. Y este sermón empieza hablando de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurado en griego, Makarios, significa feliz. Y aquí Jesús enseña cuál es la verdadera felicidad, que no es lo que el mundo enseña, que no depende de la circunstancia o de factores externos, ¿no? Sino la felicidad que deriva de Dios. Y esta mañana analizaremos otra característica del reino del ciudadano del reino de los cielos, que es la misericordia. Versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y hablando de la misericordia, lamentablemente, nosotros cristianos la aplicamos muy poco, ¿no? Sobre todo entre los cristianos. Y sobre la misericordia debemos entender que si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros no podríamos también hacer un pequeño respiro. No podríamos vivir. Y para entender este tema, quiero responder a algunas preguntas. Y las preguntas son: ¿cómo se vuelve misericordioso un corazón? ¿De dónde viene la misericordia? Otra pregunta es: ¿qué es la misericordia? Y tercera pregunta es: ¿cuál es el resultado de la misericordia? Entonces vamos a responder a la primera pregunta: ¿cómo se vuelve misericordioso un corazón? Para responder a esto, tenemos que hacer un pequeño resumen sobre la estructura de estas bienaventuranzas que hemos visto hasta hoy. Y si se acuerdan, la primera bienaventuranzas, ¿no? Las primeras 3 bienaventuranzas hablan sobre el vacío o los huecos de una persona bienaventurada. De hecho, hemos visto en el versículo 3, habla que la persona bienaventurada es la persona que es pobre en espíritu. ¿Qué significa pobre en espíritu? Hemos visto que significa reconocer de ser pecador. Todos nosotros somos pecadores, somos llenos de pecado y no podemos hacer nada, no tenemos capacidad para alcanzar la salvación. Este significa pobre en espíritu. Y según en la segunda bienaventuranza, hemos visto que son bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloran? ¿Por qué es tan triste? Bueno, esta condición de ser pecadores, ¿no?, debería llevarte a estar triste, a estar, sufriendo, ¿no? Debes llevarte a sentirte culpable y de esto llevarte al arrepentimiento, ¿no? Y después hemos visto en la tercera bienaventuranza la mansedumbre. La mansedumbre, ¿no? ¿Qué significa ser manso? Ser manso significa esperar en el Señor. Esperar en el Señor.
Nosotros somos pecadores, no podemos hacer nada para alcanzar la salvación, para salvar nuestras almas. Entonces, Dios que nos llama, ¿no? Abre nuestro corazón, ¿no? Y cuando reconocemos que somos pecadores, nosotros nos sentimos culpables, que lloramos, pero sabemos que tenemos esperanza en el Señor y confiamos plenamente en Él, ¿no? Y nosotros también, ser manso, hemos visto que significa no caer, digamos, en la ira, no enojarse muy fácilmente. Y después, en la cuarta bienaventuranza, hemos visto la última vez que habla de la justicia. Entonces, la primera tres bienaventuranzas habla del vacío de la persona bienaventurada, y después viene la justicia, ¿no? Dice, bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia. Y esto lo hemos visto la última vez. De que tienen hambre y sed ustedes. Y cuando hemos visto la última vez que cuando habla de justicia, habla de la justicia de Dios, no de nosotros mismos, ¿no? Y ahora, esta mañana, dice, bienaventurados los misericordiosos. Entonces, a la pregunta, ¿cómo se vuelve misericordioso un corazón? Bueno, un corazón se vuelve misericordioso cuando la persona reconoce de estar en bancarrota. ¿No? Reconoce el pecado, siente tristeza, espera y confía en el Señor y tiene hambre y sed de su justicia. Y entonces, si nosotros queremos ser personas misericordiosas, es necesario cultivar una visión de Dios y de nosotros mismos que nos ayude con todo nuestro corazón a decir que todo, o sea, el gozo, la virtud, la tristeza en nuestra vida, todo es debido a la misericordia gratuita y merecida de Dios. Y vamos a ver un paso bíblico importante en Éxodo capítulo 34. Ustedes se acuerdan que en Éxodo Dios dio a Moisés los mandamientos, las tablas de los mandamientos. Y cuando Moisés bajaba, ¿no?, para volver al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Estaba llorando un cerro, ¿no?, de oro. Y cuando Moisés, viendo eso, se admiró y rompió las tablas. Pero en el capítulo 34 vemos que Dios llama nuevamente a Moisés a subir en el monte Sinaí, donde le da nuevamente las tablas sustitutivas, los mandamientos, y que dice a Moisés ahí, dice en el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad. En este versículo podemos ver que también es una afirmación que se repite también en el Salmo 103. En este versículo vemos una verdad teológica fundamental sobre Dios. Vemos que Dios es misericordioso. Es parte de su natura.
¿no? Y es uno de sus atributos fundamentales, ¿no? Y entonces Dios es misericordioso y la misericordia proviene de Dios, viene de Dios. Si nosotros somos misericordiosos, es porque Dios fue misericordioso antes con nosotros. Es la misma cosa con amor. Si nosotros amamos es porque fue Él primero que nos amó. Entonces, podemos decir que la idea de la misericordia de Dios es siempre al centro de su ser. Dios es misericordioso y como Él es misericordioso, Jesús nos enseña que nosotros como sus hijos debemos ser también misericordiosos con los otros, ¿no? La misericordia de Dios caracteriza la vía de la justicia de Jesús. Jesús mismo, en toda su vida aquí en la tierra, fue siempre misericordioso, ¿no? Él sanó a los enfermos, hizo muchos milagros, ayudó a muchas personas, ¿no? Entonces, pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué es la misericordia? La misericordia nosotros muchas veces pensamos que es así. Yo te ayudo y voy a recibir ayuda en cambio, ¿no? Lo llaman karma. Muchos lo llaman karma, pero no es así. La misericordia es constantemente la idea de la compasión en acción. Y vemos que la compasión y la misericordia van siempre juntos, de vari passo. De la mano, ¿no? La compasión es un sentimiento de preocupación por el sufrimiento de alguien y la misericordia es accionar por compasión, ¿no? A la compasión. Y para entender este concepto, vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia donde dan un contraste sobre qué es la misericordia y no es la misericordia. Y vamos a ver el primer ejemplo en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 10 hasta el 13. Mateo 9, versículo 10 hasta el 13. Y aquí vemos que Jesús estaba cenando. Y vamos a ver con quién estaba cenando. Dice en el versículo 10: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justo, como los fariseos pensaban de ser justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en esta ilustración, ¿cuál es el opuesto a la misericordia? Hemos visto en el versículo 13 el sacrificio. Dice: misericordia quiero y no sacrificio. Y este es también una citación de Osea, capítulo 6, versículo 6. Y si se acuerdan, en Osea, en capítulo 6, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? En vez de adorar solamente a Dios, empezaron también a adorar otros dioses. Y el pueblo de Israel seguía
haciendo ceremonias, sacrificios a Dios, pero no como antes, con fervor, sino como una cosa ya habitual. ¿Okay? Y ahí vemos que Dios a eso no le agrada, porque Dios no quiere, digamos, una adoración o que se haga algo a Él con así, una cosa habitual, ¿no? De hecho, vemos en Osea que dice que la adoración del pueblo de Israel era como la rojada, el rocío, ¿no? Que cuando viene el sol pasa y lo que queda son solamente los holocaustos, los sacrificios, ¿no? Dios quiere que cuando nosotros servimos a Él, lo adoramos, hacemos algo para Él, lo hacemos con amor. Quiere que nuestros corazones sean vivos. Quiere que nosotros probamos sentimientos de afecto y amor hacia Él y que tengamos misericordia el uno con nosotros. No quiere que nosotros servimos a Él en una manera superficial. Y muchas veces esto pasa. ¿No es así? En este pasaje Jesús ve a los pecadores como lo que necesitan de cura, porque ellos son los enfermos. Y Jesús es la medicina. No solamente la medicina, también el doctor a esta enfermedad. Pero lo que los fariseos ven cuando ven a Jesús comiendo con los pecadores, a los publicanos, lo que ven los fariseos es solamente algo impuro, porque para ellos comer con los pecadores era una cosa impura, una cosa sucia, abominable, ¿no? Porque ellos seguían su regla, su religiosidad, ¿no? Pero Jesús que dice, yo quiero misericordia, no sacrificio. Otro ejemplo que podemos ver es siempre en Mateo capítulo 23, el versículo 23 y 24. Dice, ay de vosotros, escriba y fariseo hipócritas, porque desmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. En este pasaje, ¿cuál es el punto? ¿Qué quiere enseñarnos Jesús? Lo que quiere enseñarnos es que está bien si tú venís a la iglesia siempre, venís a atender, si tenés ministerios en la iglesia, ¿no? Pero si tu vida haciendo esto es lleno de hipocresía y falta de misericordia, todo esto, no solamente de misericordia, podemos decir también de amor, todo lo que tú haces no da para nada gloria y honor a Dios. Absolutamente. Es solamente como polvo.
Y aquí vemos que esos fariseos ahí eran inclinen a las reglas y a la religión. Y podemos decir entonces que Dios, Cristo, nos llama a dar a la gente no reglas ni religión, sino misericordia. Y muchas veces nosotros caemos también, somos inclines a la regla. Nosotros como cristianos muchas veces decimos, ay no, si haces esto, no tienes que acercarte a un negocio de vino, porque si no la gente va a pensar mal, no es una cosa impura, o no tienes que venir vestido así, no tienes que venir todo cubierto, poniéndote el sombrero, vistiéndote así, pero todas esas son reglas, son todas superficialidades. Porque a lo que le interesa a Dios es lo que tú tienes en tu corazón. Otro ejemplo que podemos ver, tercer ejemplo que podemos ver es en Lucas, capítulo 10, versículo 25 hasta el 27. Versículo 25 hasta el 27. Y aquí dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y en práctica lo que vemos aquí es que este, intérprete de la ley, este enseñante de la ley, pregunta a Jesús qué tipo de vida debe vivir para tener misericordia en el día postrero, ¿no? En el día del juicio y heredar la vida eterna. Y Jesús le dice, tú conoces ya la respuesta, ¿no? Te dice la ley, amar a Dios y ser misericordioso con tu prójimo, ¿no? Y Jesús le dice, exacto. Y de este pasaje podemos también decir, con las bienaventuranzas de hoy, ¿no? Bienaventurado o misericordioso, porque ellos recibirán misericordia de la vida eterna en el futuro. Y este es el significado de la bienaventuranza y de la parábola que ahora Jesús dirá del buen samaritano, que dice en el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, también este. Y ahora en el versículo 3 dice, pero, y estamos atentos aquí a la palabra pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Él dijo,
cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y en esta historia, en esta ilustración que Jesús contó, podemos ver en manera clara algunas características sobre la misericordia y su opuesto, su contraste. Podemos ver primeramente que la misericordia mira el sufrimiento de la persona. De hecho, en el versículo 33, la primera parte, como dije antes, atención a la palabra, pero, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Después, otra característica sobre la misericordia es que responde internamente con un corazón de compasión o piedad hacia la persona en dificultad, ¿no? Diciendo en la segunda parte del versículo 33, viéndoles fue movido a misericordia. Otra característica es que responde externamente responde externamente en acción para aliviar el sufrimiento. En el versículo 34 dice, se acercó, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, ¿no? El samaritano lo socorrió. Y después otra característica es que acciona también cuando la persona en dificultad es un enemigo. Estamos atentos aquí en esta historia porque son tres personas las que pasan delante de este judío, ¿no? Porque yo pienso porque venía de Jerusalén. Tres tipos de personas pasan. Primero era ¿cómo se dice? No, un sacerdote. Un sacerdote. Era un sacerdote. Y una persona. Después, el segundo era un levita. Y la tercera persona era un samaritano. Bueno, sabemos que el sacerdote y los levitas, bueno, eran judíos y debían ayudar a esa persona. La tercera persona que pero lo ayudó era un samaritano. Y los samaritanos en aquel tiempo, ¿cómo eran considerados? Una persona de evitar. Los judíos no tenían ninguna relación con los samaritanos, ¿no? Y hemos visto también antes que Jesús pasa por la Samaria cuando habla con la mujer samaritana, ¿no? Y los samaritanos entonces eran considerados enemigos. Y vemos aquí que la misericordia actúa también si la persona que vamos a ayudar es un enemigo. Un ejemplo más claro sobre la misericordia, dije antes, Jesús. Nosotros, antes que Jesús nos salvara, ¿no? Dice la Biblia que nosotros éramos enemigos. Pero después Jesús dice, yo os llamo ya amigos, ¿no? Entonces, también en este ejemplo vemos que los fariseos, los judíos, se preocupaban más de las tonterías, estupideces de la religiosidad
de la regla y que ellos se preocupaban de eso, que no ayudaron a este pobre hombre, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros somos también así? Muchas veces pasamos de largo, pensamos a nosotros mismos, pensando, esto no me importa, no es algo que sí, que es importante para mí, ¿no? Que me importa. ¿Cuántas veces somos así? Pero la Biblia es clara. Nosotros debemos tener misericordia, no solamente con los cristianos, sino con todo. Porque la misericordia, ¿no?, es también junta con el amor. ¿Y qué dice Pablo? Si todos ustedes hacen todas las cosas para el Señor, pero si no tienen amor, no vale nada. Entonces, no seamos como los fariseos, no miremos a la regla o a la religión. ¿Y cuál es el resultado de la misericordia? Dice otra vez en el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, y solo ellos, alcanzarán misericordia. Y ahora, quizá alguno puede pensar, entonces la salvación es por obra. Entonces lo que alcanzarán, lo que serán salvados, son lo que actúan en misericordia. Podemos ganar la misericordia de Dios en el día del juicio, porque ahora estamos actuando en misericordia. Obviamente no, porque si la misericordia se gana, no es más misericordia, es pago, ¿no? La promesa de Jesús cuando dice que recibirá misericordia, se refiere a en este momento y también al futuro. Vemos ejemplos en el Antiguo Testamento donde David lloraba muchas veces y decía, vamos a ver Salmo 86. Salmo 86. Cuando dice, él lloraba a Dios diciendo, inclina a Jehová tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piedoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Y muchas veces David decía eso, ¿no? Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia. Y también en el capítulo 23, en el Salmo 23, ¿no? El buen pastor, el Salmo del buen pastor, en el versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, ¿no? Cuando tenemos la misericordia de Dios, no solamente en el futuro, sino todos los días, también ahora. De hecho, la Biblia dice que en Lamentaciones capítulos 3,
versículo 22 y 23, ¿no? Dice que la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana tenemos la misericordia de Dios. Y saber esta verdad no nos consuela, ¿no? Que tenemos un Dios de amor y misericordia, que aunque nosotros cada día pecamos, porque luchamos también en nuestra carne, ¿no? Pero Dios sigue siendo misericordioso con nosotros. Y como Dios es misericordioso también, nosotros debemos ser misericordiosos con los otros, ¿no? Misericordia de Dios. Entonces, seamos felices, seamos gozosos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No tenemos solamente la misericordia hoy, sino también para siempre. Donde estaremos con Dios, ¿no? Por la eternidad. Bueno, el tiempo es justo, terminé el momento justo, y damos gloria a Dios y oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu promesa, Señor, porque podemos siempre confiar en ti. Y, Señor, enséñanos, Señor, como tú eres misericordioso con nosotros, a ser misericordiosos también unos con los otros, con nuestro prójimo, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir reflejando, Señor, tu imagen, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir una vida santa, en santidad, Señor. Enséñanos, Señor, a ser la luz y el sal de esta tierra. Guíanos, Señor, en todo. Enséñanos a amar como tú nos has amado y nos amas. Y, Señor, qué gran aliento que saber que tú estás aquí, siempre, nunca nos deja, y que un día estaremos contigo. Y gracias, Señor, porque tu reino está aquí ahora. Y nosotros, Señor, somos parte del reino de los cielos. A ti sea la gloria